Padre, una vez más te damos gracias por tu infinita bondad, por tu infinito amor. Comenzamos un año más, Dios mío, en el cual esperamos que tú nos hables, que tú nos enseñes. Un año más de revelación, un año más, Dios mío, de palabra viva que transforme nuestras vidas. Te damos gloria, te damos alabanza, te damos adoración, Señor. Amén. Le hemos dado gracias a Dios por lo que Él hizo, por lo que restauró y por lo que ha transformado en nosotros. Escuchamos los testimonios poderosos. La verdad, los bendigo a quienes lo hicieron. Pero hay una pregunta que no podemos evitar. Vamos comenzando un año y hay una pregunta. Después de tanta palabra que hemos recibido el año pasado, hay una pregunta que no podemos evitar para iniciar este año. Y la pregunta es, ¿lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que nos ha hablado, realmente nos ha hecho más libres o solamente un poquito mejorcitos, un poquito más funcionales? Porque hay quienes cuando pasa algo ya se sienten bien y nos relajamos y ahí nos quedamos, ahí nos estacionamos y luego funcionamos con ese alivio, ese pequeño alivio que nos dio. Entonces, ¿lo que Dios ha hecho en nosotros nos ha hecho más libres o solo nos ha hecho un poco más funcionales? Porque es necesario que comprendamos que como iglesia podemos tú y yo continuar creyendo en Dios, congregarnos y seguir sirviendo, pero seguir manifestando comportamientos que muestran que hemos sido configurados y hemos sido moldeados por el sistema de este mundo, por la cultura y por la comodidad humana. Entonces, vamos a continuar hablando, vamos a darle continuación a lo que hemos estado hablando el año pasado. Y ahorita en este día estamos comenzando una nueva serie de enseñanzas titulada ¿Somos una iglesia libre, verdaderamente libre o domesticada? Es decir, moldeada, enseñada, nada, como nos ha hecho solamente mejorcitos, como que medios educados, como que somos buenas personas, pero hasta allí. Somos una iglesia que vive en la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libre, o solamente somos una iglesia domesticada. Y el día de hoy, la enseñanza que vamos a tener, esta serie de enseñanzas la vamos a desarrollar en 4 fases. La primera fase vamos a hablar acerca de la identidad, todo lo que tiene que ver con nuestra identidad, con qué nos identificamos, si con Cristo o con el mundo. La segunda fase tiene que ver con formación. ¿Quién nos ha dado forma y actualmente quién nos está dando forma? La tercera fase tiene que ver con la demostración de vida. Es decir, ¿cómo nos vemos como iglesia? ¿Cómo me ve la gente a mí como hijo de Dios? Como iglesia, ¿cómo nos ve la gente? ¿Realmente damos testimonio con nuestra vida o no? Y por último, un llamado, una invitación a recibir libertad y a realmente vivir en ella. Amén. Y la enseñanza con la que arrancamos nuestra nueva serie se titula ¿Qué identidad tengo? ¿Cristo o el mundo? ¿Qué identidad tenemos? Te puedo asegurar, decimos Cristo. Pero vamos a estudiar esta enseñanza y vamos a podernos dar cuenta con lo que vamos a aprender y con la reflexión honesta y transparente que cada uno quiero que tengamos, nos vamos a dar cuenta si realmente la identidad que tenemos es Cristo o aún sigue siendo la identidad o la programación que nos ha dado este mundo. ¿Estás conmigo? ¿Quieres que arranquemos ya? Muy bien. Pues vamos comenzando con la primera pregunta. ¿Qué identidad? ¿Qué es identidad? Y estos son los puntos que vamos a tratar. ¿Qué es identidad? Es el primer punto que vamos a tratar. El segundo punto, ¿qué conductas manifiestan mi personalidad? Y tercero, ¿quién me gobierna y con quién realmente me identifico? Y el punto número 1, ¿qué es identidad? Yo te podría preguntar, pero cada vez que yo hago una enseñanza, si te das cuenta, soy muy preguntón y doy oportunidad que ustedes hablen y hablen y hablen.
y dicen cosas muy valiosas, muy buenas. Pero yo quiero confirmar, esto de la identidad ya lo hemos hablado antes, ya en teoría ya es algo que debe estar grabado en nuestra mente, ya lo sabemos. Identidad, cuando hablamos de identidad yo quiero que entendamos algo, no estamos hablando de algo complicado ni espiritualizado, porque mucha gente viene a la iglesia o va a las iglesias y solo quiere hablar de cosas espirituales, solo quiere hablar cosas que dice la Biblia y ¿sabes qué? Está bien, es correcto, ese debe de ser el mensaje central. Pero cuando se hablan de cosas que tienen que ver con mi personalidad, que tienen que ver con mis comportamientos, eso no es espiritual, eso es hablar de psicología. Y cuando habla uno de ese tipo de cosas, uno las descarta. Y te voy a decir algo, lo que es humano es espiritual. Y como seres humanos tenemos una psique. Y ahí en la psique, la mente, están nuestras emociones. Y somos un enredo de emociones. Y somos un enredo de hábitos. Somos un enredo de costumbres, de cosas humanas. Y todas esas cosas forman parte del mensaje que Dios nos da en Cristo. Dice la Escritura que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo, o sea, si nada más nos enfocamos en el espíritu, en lo espiritual y demás, nos convertimos en seres espiritualoides. Necesitamos tener equilibrio, necesitamos hablar también de cosas que tienen que ver con nuestro ser natural, así como hablamos de nuestras cosas meramente carnales, las seducciones, los apetitos que tiene este cuerpo natural que se seduce por las cosas que el mundo nos ofrece, pero queda en medio el alma y a eso nunca queremos hablarle. Y ya tuvimos una serie de enseñanzas que es justamente el alma la que va a ser juzgada delante de Dios. El espíritu regresa a Dios y el cuerpo regresa a la tierra, pero el alma va a ser juzgada y ahí están las emociones, ahí están las conductas, los hábitos, las cosas que nos hacen ver o espirituales o carnales. ¿Y por qué a eso no le predicamos? Entonces, hablar de identidad, no estamos hablando de algo complicado ni espiritualizado. Identidad es algo muy sencillo. Identidad es cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos. Cada quien, cómo se percibe a sí mismo, es cómo nos vemos. Y la idea que tenemos de nosotros mismos, si valemos, si no valemos, me explico, ese tipo de cosas. Es la percepción que tenemos de nosotros mismos. Y esa percepción y lo que creemos de nosotros mismos, eso es lo que determina, de ahí nosotros tomamos las decisiones de todos los días, ante cada evento, ante cada situación. Si a Martín un cliente viene y Martín le hace un trabajo, llega la hora en la que entrega el trabajo y está esperando el pago. Pero si el cliente es mala sangre y le dice, no, pues ve a ver quién te paga, va a tener una reacción. Y esa reacción no es espiritual, es carnal, es meramente humana. ¿O que en ese momento debe de dejar de ser hijo de Dios? Claro que no, es hijo de Dios. Pero es bien importante entender las cosas que surgen de nosotros y cómo todas esas cosas someterlas al gobierno y al señorío de Cristo y cómo debe de ser nuestra respuesta ante eventos de esos. ¿Sí me explico? Entonces, dependiendo de cómo nosotros pensamos y sentimos acerca de nosotros mismos, respondemos. Y según lo que Martín tiene grabado en su memoria de cómo vivió durante toda su infancia y toda la escasez que vivió y demás, llega a la edad adulta y dice, ya no me va a pasar. Y a mis hijos no les va a pasar lo mismo. Y cuando alguien quiere venir a quitarle lo poquito que él tiene, hay una respuesta descontrolada. No te estoy queriendo poner en evidencia, Martín, perdón, pero en ti estoy reflejado yo. Y estamos reflejados cada uno de nosotros.
Es querer llevar esto a una concientización más real, los pies en la tierra, entender la realidad, qué es lo que nos pasa. Entonces, nuestro ser interior es el que determina nuestras respuestas. Vean esta imagen, cómo este chavo se está viendo a sí mismo, pero aquí en su cabeza tiene todo un cosmos. Hay un universo de cosas y la verdad es que ninguno de nosotros es igual a otro. Pero sí hay cosas fundamentales, principios que nos definen por igual. Por ejemplo, hermanos, imagínense ustedes unos lentes a través de los cuales vemos la vida. Si una persona se ve a sí misma como incapaz, aunque tenga talento, aunque tenga dones, va a vivir inseguro y va a vivir con miedos. Si alguien se ve a sí mismo como una persona rechazada, se siente rechazada, aunque la gente que esté a su alrededor lo acepta, esta persona siempre va a estar a la defensiva, porque ella en su interior así se siente, así se ve a sí misma. Y no porque eso sea la verdad, sino porque eso es lo que esta persona cree dentro de sí misma. Entonces, la identidad funciona como unos lentes. No cambian la realidad, pero sí cambian la forma como vemos la realidad. Sí cambia la forma como nosotros vemos las circunstancias, cómo las interpretamos. Y algunos las interpretamos no en volumen 2, en volumen 10. Y explotamos de una manera súper descontrolada. Entonces, según como nosotros vemos la vida desde adentro, desde quiénes somos, cómo nos percibimos, así reaccionamos ante todas las circunstancias. Ahora, algo importante, es bien importante que entendamos, nadie nace con identidad. La identidad se va formando en la medida que vamos creciendo, con las experiencias que vamos teniendo. Se va formando con lo que vivimos, con lo que escuchamos, con lo que nosotros mismos hablamos y luego lo repetimos y acciones que estamos constantemente repitiendo. Nuestra identidad se va definiendo al paso de los años, de tal manera que todo lo que cada uno recibió durante su periodo de crecimiento es el determinante cómo en la edad adulta se comporta. ¿Verdad que no suena muy espiritual que digamos esto? Sin embargo, todo esto define como hijos de Dios cómo somos. Ahí está lo espiritual. Es increíble, no lo puedes quitar, no lo puedes separar. Entonces un niño al que constantemente se le dice, tú no sirves, tú no eres bueno para nada, aunque este niño crezca, aunque este niño estudie, se realice, trabaje, por dentro siempre va a seguir escuchando esa voz y con frecuencia vivirá como si eso fuera verdad. Porque es increíble, eso está incrustado en nuestro interior, está en nuestro subconsciente. Y nuestro subconsciente determina cómo vivimos. Lo mismo pasa en el ámbito espiritual, hermanos. Todos nosotros sentimos que nos persiguen demonios. No suena espiritual eso que acabo de decir, pero es una expresión muy, muy usada, entendiendo con ello que sentimos como que cosas malas están acosándonos permanentemente. Eso es lo que quise decir. Entonces, muchos creemos en Cristo, pero nos seguimos viendo a nosotros mismos como nos enseñó el mundo. Creemos en Dios, pero decidimos desde el miedo. Oramos, pero seguimos viviendo desde la inseguridad. Sabemos que Dios está con nosotros, pero seguimos experimentando inseguridad y nos sentimos desprotegidos. Sabemos que Dios es todopoderoso, pero enfrentamos cualquier problemita y decimos, ay Dios mío, ¿dónde estás?
¿Por qué pasa eso? Es que estamos interpretando desde lo que sentimos y lo que creemos dentro de nosotros. A lo mejor se nos negaron muchas cosas y sentimos que la escasez nos ronda como sopilotes arriba de nosotros. Y entonces, por más bendición que esté viniendo, hay un sentir de pobreza y de escasez que no nos la podemos quitar de encima. Lo interpretamos todo desde lo que pensamos y creemos en nuestro interior. Servimos, pero seguimos buscando la aprobación de otros. No lo hacemos como para Dios, lo hacemos para quedar bien con la gente, para que nos dé su aprobación. Para que digan, qué buen muchacho, qué buena chica es esta, qué servicial, qué útil. Nos interesa mucho la opinión de otros. Hermanos, quiero dejarles bien claro esto. La identidad no es lo que decidimos, que creemos. Todos al venir aquí en la iglesia, todos tenemos una percepción intelectual de lo que creemos y decimos, sí, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Señor, y nos lo sabemos de memoria. Pero en la realidad pasa otra cosa. Entonces, no es lo que decimos que creemos, es lo que realmente gobierna nuestro corazón, y eso es lo que gobierna nuestra manera de vivir. Por eso esta enseñanza no es solo para señalar pecados, ni para corregir conductas. Es para que tú y yo respondamos a esta pregunta con toda franqueza y con toda transparencia. ¿Quién está decidiendo quién soy? ¿Cristo o el mundo? La palabra de Dios dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento dentro de él, así es. ¿Qué piensas de ti? ¿Qué sientes de ti mismo, de ti misma? Eso es lo que realmente eres. Y mira, a mediados del año pasado yo hice una prueba aquí con ustedes, les hice un ejercicio y todos escribimos 3 o 4 o algunos hasta 5 expresiones que sentían y que creían de sí mismos. Muchas de ellas se repitieron y yo hice un censo de todo ello y las escribí, y ya la conoces, ya te la he presentado esta lámina. Aquí está. Todo esto es lo que pensamos y lo que sentimos acerca de nosotros mismos. Fíjate lo que está escrito en el corazón de esta iglesia. Eso es lo que piensa y lo que siente de sí misma. Esto, si no lo hemos quitado, si no lo hemos trabajado, esto es lo que determina el tipo de cristianismo que tenemos. Ahora, si la identidad es cómo me veo por dentro, entonces tú y yo no debemos de ignorar que esta identidad siempre se va a expresar afuera. Siempre se va a manifestar en el exterior. Porque la identidad, hermanos, no se queda solo en pensamientos. No se queda solo en pensamientos. No se queda solo en meras ideas. La identidad, hermanos, se traduce en actitudes. Se nota en reacciones y se repite en las conductas que tenemos todos los días. Aquí están las actitudes nuestras. A veces somos agresivos, a veces somos muy cariñosos, a veces somos muy buenas gentes, otras veces somos sumamente idiosas. Somos tercos, somos sumamente orgullosos, orgullosas, soberbias. A veces somos pura miel. Las actitudes están determinadas por lo que tenemos dentro. Y esas actitudes son repetitivas diariamente. Y yo quiero que tú y yo entendamos que si no entendemos lo que es la identidad, al reconocer nuestras actitudes y nuestros pensamientos, nuestras conductas de todos los días, ellos son la evidencia de la
identidad que tenemos dentro. Por eso la siguiente pregunta no es quién creo que soy, sino algo mucho más honesto. Y la pregunta es esta: ¿qué identidad reflejan las actitudes que vivo todos los días? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. Y ese es el segundo punto de nuestra enseñanza. ¿Qué conductas manifiesta mi personalidad? Porque estamos queriendo entender qué identidad tenemos. ¿Si Cristo o el mundo? ¿Ok? Entonces, ¿qué conductas manifiesta mi personalidad? Y como te dije hace un momento, si la identidad es lo que somos por dentro, entonces la personalidad es la forma en que esa identidad se muestra afuera todos los días. Por eso Jesús dijo, por su fruto será conocido el árbol. ¿Quieres entender cómo es tu vida? ¿Quieres saber con qué te identificas? ¿Cómo vives? ¿Cómo ve la gente que te comportas? ¿Cómo eres? Eso determina quién realmente está en tu corazón. Si Cristo gobernando o tu yo herido. Y sabes una cosa, hermano, la identidad no es la que venimos y mostramos aquí en la iglesia. Aquí todo el mundo somos muy buena onda. Aquí todo el mundo somos buenas gentes. Nos amamos, nos damos un abrazo, levantamos las manos, adoramos a Dios, cantamos. Oh, qué buenas personas somos. No, la realidad es lo que somos allá afuera, en la casa, en el tráfico, en el trabajo. Ahí con nuestra familia alrededor, los que nos conocen todos los trapitos. Ahí es donde de verdad se manifiesta lo que realmente somos. Por eso, hermanos, para entender qué identidad tenemos, nos vamos a enfocar en 3 aspectos. En las conductas que tenemos a diario y que hablan mucho más de nosotros de lo que creemos. Y la primera área en la que vamos a considerar es cómo reaccionamos cuando algo no sale como nosotros queremos. ¿Cómo respondemos? ¿Nos enojamos? ¿Nos quejamos? ¿Vivimos frustrados constantemente, desquiciados? Todo nos altera, todo nos molesta, todo nos ofende. ¿Estamos de pleito con todo mundo? ¿Qué opinan los otros de mí? Ay, eres un enojón, eres una enojona, no tienes paciencia. Uy, con él ni te le acerques, porque no sabe Dios. Salimos raspados. ¿Cómo reaccionamos cuando algo no sale como nosotros queremos? Estas cosas son sumamente reales, son sumamente cotidianas. Y todos nosotros, los seres humanos, hijos de Dios y no hijos de Dios, tenemos conductas todos los días. Y de acuerdo a cómo nosotros respondemos ante las circunstancias, eso está reflejando la identidad que hay dentro. Si Cristo o el mundo. Y mira, hermano, si tenemos esto, no es que seamos sumamente sensibles. Es que es una identidad que vive a la defensiva. Estamos de pleito constante. ¿Contra qué, hermanos? Pues contra lo que me hirieron. ¿Quién te hirió? Pues no sé, pero alguien me hizo daño. No sé por qué, pero siento una rabia dentro contra la vida. Y es que todo eso está sembrado. Y está sembrado desde que llegamos a este mundo. Delia, ¿cómo dice la Escritura que te creó a ti? ¿Te creó a ti a imagen y qué? O sea, somos como Dios. Él cuando nos creó, híjole, en un estado de perfección increíble.
todos nosotros, nuestro origen es Él. Entonces, dentro de nosotros hay un ser genuino, auténtico, que es a semejanza y a imagen de Dios, Claudia. Pero llegamos a este mundo y llegamos a imagen y semejanza de Dios, pero llegamos a un hogar disfuncional y nos empezaron a tratar de la patada. Empezamos a recibir cosas de la patada. Y entonces es como si nos hubieran estado echando tierra y lodo encima. Y entonces el yo auténtico ahí está dentro de nosotros, pero está cubierto de mucho lodo, de muchas cosas. ¿Y qué ha provocado al paso de los años? Que ese yo auténtico que está allá adentro está endurecido. Pero allí está dentro. Y entonces lo que hemos hecho es que hemos sacado la mejor versión de nosotros, y ese es nuestro ego. Con él nos estamos presentando ante todos. Y este es reactivo, este es grosero, este es enojón, este es iracundo. Pero todos tenemos muy dentro de nosotros un yo auténtico, creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces no es que seamos sensibles, es que esa forma como reaccionamos, es que es una hiperreactividad. Estamos nosotros a la defensiva permanentemente, pero no es el yo auténtico que está dentro de nosotros, sino es el yo herido, por medio del cual estamos viviendo y enfrentando todas las cosas. Mira, hermano, la identidad en Cristo responde con dominio propio. Pero la del mundo es reactiva y es impulsiva. Otra área donde nosotros respondemos: ¿cómo tratamos a las personas cuando no nos dan lo que queremos? ¿Cómo respondemos? Aquí vamos a poder ver aún más la realidad de lo que hay dentro de nosotros. Mira, cuando no nos dan lo que queremos, cuando alguien no me reconoce, me apago, me resiento, me enojo contra aquella persona, me quedo sentido porque no me dio reconocimiento, me retiro, me aíslo y digo, no, aquí no me valoran, no, aquí piensan mal, no, están mal todos ellos, el que está bien aquí soy yo. O cuando no nos valoran, nos comparamos nosotros con otros, empezamos a ver nuestras virtudes y vemos los defectos de otros y nos empezamos a dar una explicación a nosotros mismos porque alguien no nos valoró. No nos tomó en cuenta y eso hirió nuestro ego. Y entonces tenemos la reactividad de compararnos, de quejarnos, de enojarnos y de ponernos agresivos o agresivas. ¿Pasa esto cuando alguien no nos valora o cuando alguien no hace algo que nosotros queremos? ¿Sucede esto? Mira, la identidad en Cristo vive desde la aceptación. El que sabe que es hijo de Dios, el que sabe que Dios lo ama, el que sabe que lo ama incondicionalmente, el que sabe que en Dios está perfectamente completo, el que entiende esto, se le resbala cuando alguien no lo acepta. La opinión de otros sobre uno se le resbala porque está seguro en lo que es en Cristo. Estamos seguros en lo que sabemos que somos. Pero si no, entonces estamos nosotros mendigando la validación y la aceptación de otros. Y eso ya es un síntoma más, una nota más para definir qué identidad tenemos dentro. Si Cristo o el mundo. Otra cosa más, ¿cómo enfrentamos la presión, la rutina diaria, el cansancio, los problemas? ¿Cómo reaccionamos cuando estamos viviendo en una rutina que nos aplasta de trabajo y andamos al límite en el cansancio, andamos enfrentando circunstancias
problemas y demás, y estamos a tope, estamos a 1000 por uno. ¿Cómo vivimos? ¿Estresados? Cuando vienen los problemas, ¿corremos a Dios o corremos a la queja, a la ansiedad y a la desesperación? Andamos ansiosos, andamos con estrés, andamos angustiados. Llega la noche y le tenemos miedo a la noche porque no nos podemos dormir en la noche. Porque andamos en estrés, andamos muertos de miedo. Cuando estamos muy cansados nos justificamos para hacer lo incorrecto, para enojarnos. Cuando algo duele y estamos frustrados, nos encerramos, nos alejamos, nos endurecemos, nos portamos groseros, con ira. ¿Cómo respondemos ante las circunstancias, ante las presiones de la vida? Esto refleja lo que hay dentro de nuestro corazón, hermanos. Nuestras respuestas revelan la identidad que tenemos dentro. Mira, conductas que repetimos y que ya no las vemos como malas. Ya nos acostumbramos. Es más, las cantamos. Ya sabes que soy muy desesperado. Ya sabes tú que si algo me sale mal, me vas a tener enojado por 2-3 días. Y no te me acerques, no me hables, por favor, porque ya sabes. O sea, ya la cantamos, ¿me entiendes? Ya la consideramos normal. Conductas que ya consideramos normales. Vivimos constantemente irritados. Ay, no, ya sabes que soy muy enojón. ¿Para qué me hablas así? Hablamos mal de otros con facilidad. Nos sentamos a comer o a un lugar y empezamos a hablar de todo mundo. Comemos tacos de todo el hermano que se nos pase por la mente. Hablamos con una facilidad de otros y a veces no muy bien que digamos. Nos justificamos siempre cuando debemos ser responsables ante algo que no hicimos bien. Somos pretextudos. Culpamos a todo mundo por qué nos salieron mal las cosas o por qué me equivoqué. No, es que si tú no hubieras hecho eso, yo no me hubiera equivocado. Y al final la culpa no quedó en mí. Yo no soy responsable, te la eché a ti. Culpamos a otros, bueno, de sobra ya dije, ¿verdad? Vivimos con prisa y no tenemos dominio de nosotros mismos, no tenemos dominio de nuestro carácter, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Servimos a otros, venimos a la iglesia, servimos y en lugar de hacerlo como para Dios y ahí estar tranquilos, nosotros lo hacemos con fastidio y con desgaste emocional. Oramos, pero no tenemos descanso. No alivia en nada la oración, no es un factor determinante para nosotros soltar la carga y decir, ya se la solté a papá Dios. No, la seguimos llevando nosotros. Son estas nuestras acciones. Esto es una radiografía de nuestra vida. El problema es que estas cosas ya dejamos de verlas como si fueran un problema, porque ya forman parte de nuestra personalidad. Nos hemos conformado, se ha cumplido la profecía de Isaías. Llegará el momento cuando a lo malo le dirán bueno y a lo bueno le dirán malo. Hermanos, nuestras conductas diarias son un espejo fiel de nuestra identidad. Si no reflejan las enseñanzas que vienen o que venimos y escuchamos todos los domingos que venimos a la iglesia, es porque estamos reflejando lo que realmente creemos de nosotros mismos. Y si nuestras acciones se parecen más al sistema de este mundo que al carácter de Cristo, hermanos, entonces no es un problema ni de fe ni de fuerza de voluntad. Es un problema de falta de sustituir la identidad vieja por la identidad que Cristo nos ha dado como hijos suyos. Hermanos, no se trata nada más de moldear nuestro comportamiento, sino de permitir que Dios transforme y renueve
la configuración que hemos recibido de este mundo. Ahí es donde entra la importancia de lo que estuvimos predicando al finalizar el año. Creer no es suficiente. Necesitamos pensar como Él. Y aquí entramos, mira, todas estas cosas son fruto de la identidad de Cristo o reflejan la identidad moldeada por el mundo. ¿Qué será? Espero que el Señor nos esté hablando, hermanos, y nos esté permitiendo entender para podernos ver con transparencia, como Él nos ve a nosotros. Pero ¿sabes una cosa? No es para que nos empecemos a clavar la estaca y culparnos a nosotros mismos. Es para voltear a ver a Cristo en la cruz. En la cruz Él llevó nuestros pecados. Ahí en la cruz, la santidad de la vida de Cristo nos fue concedida a cambio de nuestra culpa. Entonces no es para que nos culpemos ni para que nos queramos despedazar a nosotros mismos. Es para voltear a la cruz y decirle a Cristo, todo esto que veo que hay dentro de mí, tú te lo llevaste. Y dejémonos de ver conforme a la configuración que nos ha dado este mundo. Y empecémonos a ver con la nueva identidad que Cristo en esa cruz nos ha dado. Entonces, cada vez que vienen cosas como estas a nuestra vida, necesitamos tener conciencia, hermanos, y decir, no, ese era yo antes, ahora soy nuevo en Cristo. Y la Escritura dice, si alguno ya está en Cristo, es nueva creación. Las cosas del pasado han pasado. Armando, ya se quedaron atrás. Ahora hay que vivir enfocados en la nueva identidad que hemos recibido en Cristo. Todas las cosas ahora son nuevas. Y aquí viene entonces la última pregunta. ¿Quién gobierna y con quién realmente me identifico? Recordemos, nuestras acciones son las que demuestran quién tiene gobierno sobre nosotros y quién nos controla. Jesús dijo, por sus frutos serán conocidos. Entonces, cada uno debe de estar perfectamente entendiendo cuál es el resultado de sus acciones, cuál es el color de su vida, cómo se ve, cómo otros nos están viendo. Esas acciones nuestras, esas respuestas nuestras, esos hábitos que tenemos son las que están viendo los demás. Ese es el fruto de lo que está saliendo de aquí adentro. Eso está definiendo quién está gobernando aquí adentro de nuestro corazón. Muchos decimos, yo soy de Cristo. Yo le pertenezco a Dios. Sí, los fariseos venían con Jesús y le decían, maestro, bueno. Y Jesús les decía, ¿y por qué me llaman maestro? Y no hacen lo que les digo. Y la Biblia dice que seamos no solamente oidores, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Entonces nos podemos saber la palabra de Dios, tenerla en la mente, en la memoria. Eso mismo habían hecho los fariseos, pero sus vidas estaban lejos de la fuente de la vida, que era Jesús. Y Jesús los resistía porque eran soberbios, eran altivos. Y venían ellos con jactancia ante Jesús, expresando la misma palabra que era Él. Y Jesús les dijo que la palabra que ellos decían no tenía poder en ellos. ¿Por qué? Porque no la vivían. Y a toda la gente Jesús les dijo, miren, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y muchos de nosotros así vivimos, hermanos. Entonces, hermanos, ya hay que dejar de hablar de conceptos y de conductas aisladas. Hablemos claramente.
Este tema se trata de autoridad y de gobierno. ¿Quién tiene autoridad dentro? ¿Quién gobierna dentro de nosotros? ¿De verdad gobierna Cristo o gobierna el mundo? ¿Nos diferenciamos de cómo vive el mundo? ¿Cómo vive el mundo? Pues con todo esto, estas respuestas que acabamos de ver, así viven. Y nosotros como seres humanos que pertenecemos también a este mundo, nacimos en este mundo, pero de Él nos ha rescatado Cristo. Y ahora como hijos de Dios, debiendo manifestar la luz de Cristo en nuestro corazón, ¿de verdad esa luz brilla cuando estamos en medio de todos aquellos que no lo conocen? ¿Nuestra vida de verdad los atrae? Hermanos, nuestras acciones son las que demuestran quién tiene gobierno sobre nosotros. ¿Quién nos controla? La Escritura en Romanos 8:5 dice, los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y sabes una cosa, hermano, mira, la Biblia es muy clara. No vivimos según lo que decimos creer. Vivimos según quien gobierna nuestra mente y nuestras decisiones. Y muchos decimos, Cristo es mi Señor, pero seguimos decidiendo desde el miedo, desde las inseguridades, reaccionando desde el orgullo, viviendo desde el sistema de este mundo. Como viven los demás, vivimos igualito a ellos. No nos distinguimos. Y la Escritura confronta esto, hermanos. No vivimos según lo que decimos que creemos, vivimos según quien gobierna nuestra mente y nuestras decisiones. La Biblia confronta esto, lo dice así: ninguno puede servir a dos señores. O servimos a uno o al otro. Quedamos bien con uno y quedamos mal con el otro. Porque no puede nadie servir a dos señores. Y sabes una cosa, aquí no está diciendo es difícil, no, dice no se puede. No se puede. Y aquí viene una verdad incómoda pero necesaria. La identidad que gobierna mi vida es aquella a la que obedezco, no a la que confieso con la boca. ¿Sí? Colosenses 2, 6, 7 dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Es decir, hay que vivir como Él. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Pablo no habla solo de creer en Cristo, habla de vivir pensando y actuando como Él. Este es el punto donde ya no podemos justificarnos. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, ya no eran... Esto no es poesía, hermanos. Esto es una declaración de identidad. Si Cristo vive en mí, entonces mi vida ya no puede ser gobernada por el yo herido, ni por el miedo, ni por la presión de este mundo. Ya no, hermanos. Y para estas alturas de la enseñanza, hermanos, la pregunta no es si creemos en Cristo, porque si yo les pregunto, ¿quién cree en Cristo? Todos van a levantar la mano. Aquí la pregunta no es ¿quién cree en Cristo? Aquí la pregunta es esta. ¿Quién está realmente gobernando tu vida? Sea honesta, sea honesto.
Y los invito a que se pongan de pie. Muchos decimos que nos arrepentimos cuando creímos en Cristo. Pero si somos honestos, muchos de nosotros a lo mejor podemos darnos cuenta que la identidad que realmente se está expresando afuera no es la identidad de quienes somos en Cristo, sino que estamos expresando una identidad que el mundo nos ha sembrado. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, que dijimos que nos arrepentimos, entonces no es un arrepentimiento real. Eso solamente sentíamos culpa en el momento. Y pasa lo que le pasa al niño cuando es hallado con la mano dentro de la caja de las galletas. La mamá le ha dicho, no quiero que tomes galletas, no quiero que agarres de esas galletas. Y entonces el niño se las ingenia para el momento cuando nadie lo está viendo. Entonces abre la puerta de la alacena y se empieza a subir y por fin alcanza la caja de las galletas y mete la mano. Y justo cuando su manita está dentro de las galletas, ¿qué pasó aquí? Llega la mamá y el niño pega el brinco. No, mamá, ahora sí, de verdad. Ese niño no está arrepentido, porque esa la ha hecho 1 y 1000 veces. Siente la culpa, sí, la culpa es real, se siente. Pero una cosa muy distinta es arrepentirse. El arrepentimiento produce algo muy real. Arrepentimiento viene de una palabra griega que significa algo que debe de ser entendido. Arrepentimiento real significa dar la vuelta 180 grados y dirigirse en la dirección opuesta. Eso es arrepentimiento. Pero si en nuestra vida sentimos la culpa, pero en el trayecto de nuestro vivir seguimos viviendo en la misma dirección, haciendo exactamente lo mismo, viviendo las mismas cosas, entonces no fue arrepentimiento, fue un sentimiento de culpa. Y seguimos viviendo igual. Y para que esto pueda ser distinto, se necesita renovación de la mente. Si no hay renovación de mente, no cambiamos dirección. Así es que yo te pregunto, más bien te digo, no podemos seguir diciendo que somos de Cristo si seguimos viviendo bajo otra identidad. ¿Qué identidad tenemos, hermano? ¿Cristo o el mundo? Eso solo tú lo vas a contestar. Quiero que tomemos un pequeño momento donde cerremos nuestros ojos y cada uno de nosotros hable con Dios. Y lo que Dios le ha hablado, de eso hable con Él. Y aceptemos el sacrificio de Jesús en la cruz. Él lo hizo para quitar nuestras culpas, para quitar de nosotros todo el peso de esto que nos mantiene atados a seguir viviendo igual. Rompamos, hermanos, con ello. Tengamos la determinación de ya no vivir igual. Somos hijos de Dios. Somos sus hijos amados, aceptados incondicionalmente. Él ha venido para darnos vida, no para que vivamos mal. Él ha venido para que tú y yo seamos libres, no para que sigamos viviendo igual. Él nos ha adoptado como sus hijos y somos herederos de sus promesas. Somos herederos de todo aquello que Él ya nos dio. No debemos de vivir mendigando. Somos sus hijos. Y Él tiene deseos de darnos todo. De hecho, ya nos lo dio. Debemos de entender, debemos de aceptar lo que Él dice en la palabra. Mira, hay muchas más bendiciones que Él puede darnos de las que tú y yo podemos pedir. Padre, te damos gracias por esta palabra, porque es poderosa. Es directa, Señor.
Es como una radiografía a través de la cual estamos pudiéndonos ver a nosotros mismos. Señor, úsala para purificarnos, para perfeccionarnos, para poder quitar de nosotros todas esas cosas, Dios mío, que tú ya decidiste que ya no las tenemos, pero que nosotros, por nuestra ignorancia, por nuestra falta de voluntad, Dios mío, para aceptar lo que tú dices de nosotros, somos nosotros los que retenemos y los que continuamos viviendo con la identidad del pasado. Que sea una realidad, Dios mío, que si ya estamos en Cristo, somos nueva creación, somos nuevas criaturas. Todas las cosas del pasado ya han quedado atrás y ahora todo es nuevo. En el nombre de Jesús, Dios mío, habla al corazón de cada uno de mis hermanos. Solo tú eres el que puedes traer el convencimiento, la persuasión necesaria, Dios mío, para que cada uno pueda tomar decisiones, pueda elegir ser diferente, que pueda elegir, Dios mío, que es hijo de Dios y que ha sido llamado a vivir en libertad. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, recibe adoración. En el nombre de Jesús.